Consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento y estamos analizando el capítulo 15, en el cual esta vez nos toca la segunda parte. Pero analizábamos que en todas aquellas bellas instituciones que Dios ha establecido en su pueblo amado Israel, habían dos rasgos característicos y sobresalientes. El primero de ellos era que todo era para la gloria de Dios. Y el segundo rasgo importante era que todo además era para la bendición, es decir, para la dicha del hombre. Fíjese que estos dos aspectos están unidos por un lazo divino y permanente. Es así entonces que en aquel año séptimo, es decir, el año del jubileo, en él había la remisión, o más bien dicho, la liberación del Señor, y por lo tanto su benéfica influencia debía sentirla el deudor. Quiso Dios enseñarles a su pueblo Israel la profunda bendición de perdonarlo todo. Y aquí hay una gran lección para nosotros, ciertamente que sí. Esto nos enseña que hemos entonces de mantenernos cercanos a la fuente del amor celestial, donde nosotros tenemos que ser los conductos de la bendición divina en medio de la escena llena de miseria y desolación que hay a nuestro alrededor, tanto en lo espiritual como en lo material. Fíjese que aquellas palabras por el divino autor, abrirás tu mano liberalmente, la verdad que esta expresión exhala en una esfera o una atmósfera celestial. Es el propio aire del cielo. Es decir, Dios tiene un corazón abierto y una mano liberal. Y estos aspectos, entonces, son los que nosotros como sus hijos hemos de ser semejantes a Él, semejantes a Dios en estos dos aspectos tan importantes. Y esto es debido a que estamos en medio de un mundo egoísta, un mundo que es banal, sin afectos naturales, un mundo que es conveniente, sutil e hipócrita, fíjese, en medio de un mundo incrédulo y materialista. La verdad es, apreciados hermanos, es que la iglesia de hoy necesita hombres y mujeres que reflejen esta, esa maravillosa semejanza del rasgo divino. Y el verdadero cristianismo es aquel que se guarda de continuo de aquellas repugnantes formas de egoísmo, las cuales solo reflejan la naturaleza caída del hombre. Teniendo esto como un gran telón de fondo, que fue el estudio profundo que hicimos de la primera parte de nuestro capítulo 15, les invito ahora a considerar lo que nos tiene preparado el libro de Deuteronomio en su segunda parte en este capítulo, donde estamos viendo las características domésticas, es decir, el carácter del pueblo de Israel que tiene que tener antes de pasar a la tierra de promisión. Les invito entonces a leer, tal como se decía, la lectura en Deuteronomio en su capítulo 15 y vamos a tomar desde el texto 12 al texto 23. La palabra del Señor dice así: cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo año le despedirás libre de ti. Y cuando lo despidieres libre de ti, no lo enviarás vacío. Lo abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Yahvé te hubiera bendecido. Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y será que si él te dijere, no saldré de contigo, porque te ama a ti y a tu casa, que le va bien contigo. Texto 17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja junto
junto a la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre de ti, que doblado del salario del mozo jornalero te sirvió 6 años. Y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Santificarás a Yahvé tu Dios, todo primerizo macho que nacerá de tus vacas y de tus ovejas. No te sirvas del primerizo de tus vacas, ni trasquiles el primerizo de tus ovejas. Delante de Yahvé tu Dios los comerás cada 1 año, tú y tu familia, el lugar que Yahvé escogiere. Y si hubiere en él talla, ciego o cojo, o cualquiera mala falta, no lo sacrificarás a Yahvé tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo lo mismo que el limpio comerá de él, como de un corzo o de un ciervo. Solamente que no coma su sangre. Sobre la tierra la derramarás como agua. Que el Señor bendiga su palabra. Veamos ahora, apreciados hermanos, la conmovedora y bella institución con respecto al siervo hebreo. Hemos leído aquí en el texto 12, el cual lo vamos a volver a leer para recordarlo, que dice, cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7.º año le despidarás libre de ti. Y es perfectamente bello, fíjese, cuán característico es todo esto de nuestro Dios. La verdad que Él es siempre bondadoso y misericordioso. Y Él no consistiría en que el hermano se fuera vacío. Libertad y pobreza no está en la armonía moral de Dios, ¿verdad? Dar libertad junto con una pobreza no es parte del corazón de Dios. Al hermano debía despedírsele para que siguiera su camino libre pero proveído, emancipado pero dotado grandemente, no solo con su libertad, sino con una liberal fortuna con la que pudiera este hermano que se va después de 6 años de trabajar junto a él, una fortuna junto a él. En verdad, apreciados hermanos, todo esto es totalmente divino. No necesitamos que se nos diga en qué escuela se enseñaban estos tan exquisitos principios éticos, ¿verdad? Porque la verdad que en el mundo no los encontramos. Estas escuelas éticas del mundo en las universidades, ¿no es cierto?, o en las normales, en los bachilleratos, no encontramos estos preceptos. Solamente los encontramos, estos exquisitos principios éticos, en la palabra de Dios, que emanan de un Dios misericordioso y un Dios tremendamente bondadoso. La verdad que estas palabras, inspiradas aquí por el divino autor, llevan un sello de lo alto, es decir, es un sello celestial lo que estamos leyendo. Y emiten o dejan, al leer estas palabras, una fragancia del paraíso de Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿y no es así como nuestro Dios ha procedido con nosotros? ¿Acaso nuestro Dios, desde el día en que le conocimos a través de su Hijo amado, en esta era de la gracia, no ha sido así con nosotros? Ciertamente que sí. Él no solo nos ha dado, Él no solo nos ha dado la vida y la libertad, sino que además nos ha proveído liberalmente de todo cuanto podamos necesitar. Nos ha abierto la inagotable tesorería celestial. Sí, es así la realidad de un verdadero creyente en Cristo.
Primero, Él nos ha dado al Hijo de su corazón para nosotros, a fin de ser salvos en Cristo y para satisfacernos completamente a través de Él. No olvide que el Señor Jesús, después de resucitar para nuestra justificación, Él está asumiendo el rol, la función como un sumo pontífice para interceder por su pueblo, por los suyos. Así que tenemos un Dios cercano y tenemos también un recurso a nuestra mano que es la oración a este sumo pontífice que está atento a las oraciones de sus hijos. Y es profundamente conmovedor observar, apreciados hermanos, cómo el corazón de Dios se expresa en el modo con que debía ser tratado el siervo hebreo, aquí en la escritura que acabamos de considerar. Aquella frase, una frase a subrayar, lo abastecerás liberalmente, expresa la premisa, ¿verdad?, que es no con tristeza o por necesidad que tenía que ser abastecido aquel hermano que se despedía después de los 6 años de trabajo. Debía de hacerse de una manera digna de Dios, la manera de obrar de su pueblo. Esa era la enseñanza, esta era la manera que tenía que obrar su pueblo. Y debe ser este pueblo el reflejo de lo que Dios es y siente en su corazón. La verdad, apreciados hermanos, que en el día de hoy somos llamados a una elevada y santa dignidad con respecto a esto, a ser los representantes morales, fíjese, de lo divino. O sea que ser un cristiano, un verdadero cristiano de Dios, es aquel que va a representar moralmente todos estos preceptos y principios divinos. Y esto es maravilloso. La gracia es así y es infinita, fíjese. Él no solo nos ha liberado del infierno eterno, sino que además nos llama a obrar como Él obra y a ser semejantes a Él, en medio de un mundo que crucificó a su Hijo, en medio de un mundo en el cual no tiene principios éticos, en medio de un mundo en el cual la característica es el egoísmo, la incredulidad, la vanidad, la hipocresía y la sutileza. Ese es el mundo que nos encontramos a nuestro alrededor. No solo entonces Dios nos ha librado de ese infierno eterno, sino que además nos llama a obrar como Él obra y a ser semejantes a Él en medio de este mundo que crucificó a su Hijo. Fíjese que encontramos en el texto 15 un motivo muy conmovedor y eminentemente apropiado para hacer vibrar el corazón del pueblo con todos sus afectos y simpatías. ¿Qué dice el texto 15? Y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. El recuerdo de Yahvé en redimirlos, es decir, de haberlos liberados de Egipto, debía ser un motivo permanente y poderoso y fundamental en las acciones en pro de sus hermanos que tenían menos recursos. Y este es un principio infalible, fíjese. Ahora, si nosotros tratamos de buscar nuestros motivos, es decir, en nuestros caminos, fuera de Dios mismo, en su manera de cómo Él nos trata,
pronto seremos derribados en la carrera práctica de nuestra vida cristiana. Pronto seremos derribados y desviados a esa naturaleza humana. ¿No? Solo manteniendo, fíjese, apreciados hermanos, nuestros corazones, la maravillosa gracia de Dios. Y este texto 15 también es una gran lección para nosotros, porque para poder obrar en medio del pueblo de Dios, como obra semejantemente Dios, en forma liberal, con misericordia y amor, entonces también nosotros hemos de recordar de dónde fuimos rescatados. Podríamos pensar, ¿no es cierto?, y decir de que Egipto viene a ser una figura del mundo en el cual nosotros fuimos rescatados. Y esto es el recordar de dónde fuimos redimidos, es un motivo permanente, poderoso y fundamental para poder generar esas acciones de amor en medio del pueblo de Dios para con mis hermanos. Y sobre todo para aquellos que tienen menos recursos, ya sean espirituales o materiales. Solo entonces manteniendo en nuestros corazones la maravillosa gracia de Dios, recordando de dónde fuimos rescatados, y esa maravillosa gracia se va a desplegar a favor nuestro en la redención, que es en Cristo Jesús, ciertamente. Solo así seremos capaces de seguir y proseguir una carrera de verdadera benevolencia activa, es decir, una verdadera carrera práctica, ya sea para con nuestros hermanos en la iglesia, el pueblo de Dios, o ya sea para aquellos que nos rodean, en el trabajo, los vecinos, en mi hogar. Fíjese que en el texto 16 se expone el caso en que un sirviente prefería permanecer con su amo. Leamos el texto 16. Y será que si él te dijere, un sirviente te dijere, no saldré de contigo porque te ama a ti y a tu casa, que le va bien contigo. Fíjese que este texto 16 de aquí de Deuteronomio podemos compararlo con el texto que leímos al comenzar nuestra reunión en el devocional, con Éxodo capítulo 21. Pero observamos que hay una pequeña diferencia entre lo que dice Deuteronomio y lo que dice Éxodo 21. Vamos a Éxodo 21, volvamos a recordar el texto que fue leído hoy en el devocional. Veamos qué dicen los primeros 6 textos del capítulo 21 que se refieren, ¿no es cierto?, a ese siervo que quiere quedarse en la casa de su amo y ciertamente se quiere quedar por amor. Dice, estos son los derechos que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirás, mas el 7º saldrá horro de balde, o sea, saldrá libre, liberado. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le hubiera parido hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Texto 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, entonces ya quiere ser un siervo por amor, no un siervo por ley. Y amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. ¿Qué hará el amo? Entonces el amo lo hará llegar a los jueces o a los ancianos de la puerta de la ciudad y harále llegar a la puerta o a un poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, es decir,
el amo hará una señal en este siervo de que este siervo podía ser libre, pero decidió ser un siervo perpetuo, quedarse perpetuamente en la casa de su amo por amor, ya sea por amor a la casa del amo, ya sea por amor al amo, ya sea porque allí estaban su esposa y sus hijos, todo era válido. Pero al horadarle la oreja derecha, incluso era la oreja derecha, con una lesna, ¿no es cierto? Se viene a constituir que será un siervo para siempre. Pero fíjese que observamos que hay una señalada diferencia entre lo que nos dice Éxodo capítulo 21 con respecto a este siervo por amor y lo que nos dice el texto 16 de Deuteronomio. Fíjese que en Éxodo predomina el rasgo tipo, es decir, en Éxodo 21 se prefigura a la persona de Cristo, que es el siervo perfecto de Yahvé. Cristo es el siervo perfecto de Dios, que por amor se dejó horadar sus manos y sus pies en esa cruz de ignominia. Entonces, todo el concepto que vemos en Éxodo capítulo 21, donde se manifiesta este siervo por amor, está tipificando la persona amada de Cristo. Fíjese que en Isaías 42, el texto 1, da las características Dios de cómo es este siervo perfecto que le servirá a Dios perpetuamente, pero por amor. Dice, he aquí mi siervo, en el texto 1 de Isaías 42, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. He ahí la característica que presenta Dios, el Padre, a su siervo perfecto, que será un siervo por amor. ¿Ah? Dice que él le sostendrá, es el escogido, en cual su alma, el alma de Dios, toma todo contentamiento en el ser de Cristo, de Dios, del Señor Jesús. ¿Ah? Y dice que Él ha puesto, Dios ha puesto sobre Él, en Él, el Espíritu, y dará el juicio a la gente. Entonces, encontramos que en Éxodo capítulo 21, la referencia de los primeros 6 textos que hemos considerado es el rasgo típico o tipo, ¿no es cierto?, de Cristo, el Señor Jesús, como un siervo por amor. Pero en Deuteronomio encontramos el rasgo moral. Esa es la diferencia. En Éxodo 21 encontramos el rasgo tipo, tipifica a Cristo, pero acá en Deuteronomio está el rasgo moral del asunto. Fíjese que aquí en Deuteronomio se omite todo lo referente a la mujer y a los hijos del siervo. Es decir, se omite en el texto 16 todo lo que son los afectos naturales de este siervo que decidía quedarse en casa, porque dice, y será que si él te dijere, no saldré de contigo, porque te ama a ti y a tu casa, que le va bien contigo. O sea, aquí hay un rasgo moral. Y nuestro capítulo que nos ocupa, tenemos el aspecto moral de esta interesante instrucción. Es decir, cuando hablamos de lo moral, se refiere a lo honesto, a lo decente, a lo correcto, a lo que es decoroso, es decir, a lo que corresponde según el porte moral. Si el siervo amaba y tenía simpatía por su amo, entonces lo decoroso, lo honesto, lo decente, lo que era correcto, lo que correspondía según el porte moral, era quedarse siempre con su amo. El siervo que amaba a su amo y estaba dichoso en su compañía, prefería una esclavitud perpetua y la marca de la misma en su oreja derecha
horadada, a una libertad con la correspondiente provisión liberal que debía dársele si se separaba de él. Aquí fíjese que es el cristiano el que debe colocarse al nivel más elevado, el cual tiene el privilegio de ser llamado a imitar a su Maestro Cristo. Es decir, apreciados hermanos, si hemos de ser un siervo, es decir, un ministro del Señor, un siervo del Señor, uno que ha de servir en la obra del Señor, uno que ha de ser un colaborador en medio del pueblo de Dios. Aquí hay una enseñanza entonces. Ha de ser un siervo por amor, no un asalariado. El asalariado ante el peligro deja botadas las ovejas y huye del lobo o del león. El siervo que es por amor ha de servir en la viña del Señor, en la obra del Señor, ya sea como ministro, ya sea como un siervo, como un predicador, como uno que obra y trabaja en medio de la iglesia de Dios, ha de ser un siervo por amor. Y si bien no tenemos horadada nuestra oreja derecha, el lóbulo derecho, con una lesna, la marca debe ser en nuestro andar. Esa marca debe dejar una huella y un testimonio de que el timbre de ser un siervo que obra en medio del pueblo de Dios por amor ha de venir de lo alto. El que es cristiano entonces debe colocarse a un nivel más elevado del que aquí dice la Escritura, porque tiene el privilegio de ser llamado a imitar a su Maestro, que es Cristo. Y el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate de muchos. El recuerdo de esto, apreciados hermanos, debe regular todas nuestras acciones como criados o como siervos. Debe guiarle, ¿no es cierto?, aquel que es jefe o tiene cierto grado de preeminencia en cuanto a la acción de responsabilidad. Esto debe guiarle a estudiar con interés, cada vez con más profundidad y con un mayor provecho, el divino modelo que está aquí en la Escritura. No debe buscar el modelo humano, no, debe buscar el modelo divino que aquí está en la Escritura, a fin de reproducir con todos los detalles lo que la Escritura dice en su vida diaria. De igual manera debería ser el criado cristiano, ¿verdad? En su situación y en su esfera de acción. Él también, al igual que su amo, debería estudiar el gran ejemplo puesto ante nuestros ojos de la senda del verdadero sirviente en Cristo Jesús. Fíjese que en el texto 18 tenemos, ¿no es cierto?, la palabra admonitoria, es decir, la exhortación, que nos da cuenta muy fielmente, pero con una gran delicadeza también, de una raíz moral en el pobre corazón humano. ¿Qué dice el texto 18? No te parezca duro cuando le enviares libre de ti, o sea, cuando el siervo decida liberarse después de 6 años de trabajo, que doblado del salario del mozo jornalero te sirvió 6 años, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres.
La verdad que esto es maravilloso. Pensemos por un momento en lo que significa que el Altísimo concediese o concediera de colocarse ante el corazón humano y el corazón de un amo para abogar en favor de la causa de un pobre siervo y exponer sus derechos. Es como si Dios pidiera un favor para sí. Le recuerda al amo lo que valen los 6 años de servicio de aquel siervo. Dios le recuerda al amo lo que significó esos seis años de servicio, ¿no es cierto?, de su siervo para él. Y al mismo tiempo Dios le anima a este amo con la promesa de aumentar las bendiciones en recompensa de la generosa acción de dejarlo libre. Decíamos que había una admonición, una pequeña exhortación, ¿verdad? Sí, pero es muy suave, es muy sutil la exhortación, ¿verdad? Y es perfectamente bello. Aquí el Señor no quiere tan solo que se lleve a cabo aquella generosa acción de dejarlo libre, que le corresponde, sino que se haga en tales términos que ha de alegrar el corazón de aquel que ha de recibir esta bendición. Y aquí Dios no solo piensa en el fondo de la acción, sino en el modo de cómo llevarla a cabo. La lección es muy directa para nosotros. El trato que tenemos que tener con respecto a las sanciones con nuestros hermanos en el pueblo de Dios tiene que ser con guantes blancos. De tal manera que ya sean acciones de admoniciones, exhortaciones, o acciones que alegran el corazón del hermano, no solo se deben actuar en el fondo de las acciones que se van a hacer, sino en el modo con que se hacen aquellas acciones. Si he de exhortar a mi hermano, lo he de hacer como dice la epístola a los Gálatas en su capítulo 6, ¿no es cierto?, en su texto 1, que dice así: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, he ahí la frase a subrayar, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Aquí cuando yo he de hacer una exhortación, una admonición a algún hermano que ha sido tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, esa es la actitud, esa es la forma. Ha de ser una exhortación espiritual hacia el hermano que ha caído en una falta. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Destruir al hermano? Fíjese que la Escritura nos dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, murmurar del tal. No dice eso la Escritura. Tampoco la Escritura dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, juzgar al tal. No dice eso la Escritura. Las exhortaciones, las admoniciones, tienen características espirituales de los verdaderos creyentes en Cristo. El texto dice que el objetivo de esa exhortación o admonición
es restaurar al tal, con un espíritu de mansedumbre. Y déjeme recordarle que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo que está derramado sin medida en nuestro corazón. Porque tú no seas también tentado, ¿no es cierto? No solo debemos pensar en el fondo de cómo debemos hacer las acciones para el bien del pueblo de Dios y para los hermanos en Cristo, sino también debemos pensar en el modo de cómo llevar a cabo dichas acciones, exhortaciones, ¿no es cierto? O, o admoniciones. He ahí la gran lección de la Escritura. Desde el texto 19 al texto 23, apreciados hermanos, fíjese que tenemos lo siguiente con respecto a lo que tenía que ofrecerse a Dios. Vamos a leer el texto 19 al 23 para poder recordarlo. Este es el último párrafo de nuestro capítulo. Dice: santificarás a Yahvé tu Dios, todo primerizo macho que nacerá de tus vacas y de tus ovejas. No sirvas del primerizo de tus vacas, ni trasquiles el primerizo de tus ovejas. Delante de Yahvé tu Dios los comerás cada un año, tú y tu familia, en el lugar que Yahvé escogiere. Y si hubiere en él talla, es decir, defecto, ciego o cojo o cualquiera mala falta, no lo sacrificarás a Yahvé tu Dios. En tus poblaciones lo comerás, el inmundo lo mismo que el limpio comerá de él, como de un corzo, de un ciervo, solamente que no coma su sangre, sobre la tierra la derramarás con agua. Solamente lo que era perfecto, la verdad, podía ser ofrecido a Dios, ¿verdad? Lo que era sin talla, sin defecto. El primerizo macho sin defecto era el símbolo apropiado del Cordero de Dios. Aquí hay un símbolo, ¿verdad? El primerizo sin tacha, el macho sin tacha, ¿no es cierto?, representa al Cordero de Dios, al Señor Jesús, que fue ofrecido en esa cruz de ignominia, ¿no es cierto?, siendo Él sin pecado y no habiendo engaño en su boca. Y fue este Cordero de Dios que hizo un sacrificio, ¿no es cierto?, para poder morir por nuestros pecados, por nuestras culpas. ¿Mm? El macho sin defecto es el símbolo apropiado del Cordero de Dios ofrecido sobre la cruz del Calvario. Es el fundamento imperecedero de nuestra paz, ciertamente que sí. Cristo muriendo en la cruz es el fundamento imperecedero de nuestra paz y es el precioso alimento también de nuestras almas en la presencia de Dios. Fíjese que la cosa divina es que la asamblea reunida alrededor del divino centro debía alegrarse en la presencia de Dios. Y esta era la gran exhortación al pueblo de Israel con todas estas características, ¿no es cierto?, domésticas, las cuales reflejaban el carácter de un pueblo apartado, de un pueblo que se diferencia del mundo que le rodea. Y esto es la gran enseñanza, la gran lección para nosotros. Absorber, tomar las características de un verdadero creyente en Cristo, uno que es llamado cristiano. ¿Sabía usted que en Antioquía fue la primera vez que los que seguían el camino, es decir, los que seguían los preceptos de Jesús, fueron llamados cristianos? Lea usted en Hechos, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos, ¿sí? ¿Cuándo fueron llamados por primera vez y dónde fueron llamados por primera vez, ¿no es cierto?, cristianos, los que seguían los preceptos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué fueron llamados cristianos? Porque las características de su vida
eran totalmente distintas al mundo que los rodeaba. Y en aquella época estaba el mundo gentil, politeísta, ¿no es cierto?, con toda su mundanalidad, como estaba bien el mundo judío, en el cual eran también los cristianos perseguidos. ¿Mm? Junto con el imperio romano que estaba, ¿no es cierto?, gobernado o dominando el mundo del primer siglo. En lo que es determinado tipo de Cristo, el cual ese Cordero de Dios, quien es a la vez nuestro sacrificio, nuestro centro, nuestro alimento. Somos llamados, apreciados hermanos, entonces, a tener las características espirituales en nuestro andar, en nuestra conducta, en nuestro trato, en nuestras exhortaciones, en medio del pueblo de Dios, con ese sello que viene de lo alto, y poder en nuestras vidas respirar y reflejar esa atmósfera celestial de ser un hijo de Dios. Y lo que hemos visto en este capítulo 15 es todo el reflejo de la característica que el pueblo de Israel tenía que tener en medio de estos pueblos paganos y politeístas, con costumbres totalmente aborrecibles a los ojos de Dios. Y todas estas características tenían que ser determinantes antes de pasar el río Jordán y tomar aquella tierra prometida. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos, y seguiremos considerando en nuestro estudio el libro de Deuteronomio.